con real y medio, con real y medio compré una chiva. La chiva tuvo chivito, tengo la chiva y chivitos. Con real y medio, con real y medio, con real y medio compré una pava. La pava tuvo pavitos, tengo la pava y pavitos. Con real y medio, con real y medio, con real y medio compré una burra. La burra tuvo burrito, tengo la burra y burrito. Con real y medio, con real y medio, con real y medio. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Petroleros cerca de lograr consenso de recuperación de su precio. Venezuela presenta hoy pruebas del boicot en el Mercosur. Venezuela y Aruba crearon Cámara Binacional de Comercio. Venezuela in the news. News from the Bolivarian Republic of Venezuela. Headlines. Oil producers are very close to a consensus to recover the prices. Venezuela will present today evidence of the boycott in the Mercosur. Venezuela and Aruba created by National Chamber of Commerce. Saludos usuarios y usuarias de Vive Televisión en todo el territorio nacional. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro programa Real y Medio. Hoy, desde Maracaibo, desde la sede de Vive Occidente, en el kiosco El Saladillero, le vamos a llevar un programa bien interesante porque hoy, una vez más, Venezuela es noticia. Y tendremos la oportunidad de saber qué es ese micro noticiero de Venezuela es noticia, qué consiste, qué hace, quiénes lo hacen. Hoy vamos a tener la oportunidad precisamente de compartirlo con ustedes. Nos va a acompañar en primer lugar María Eugenia Thielen, lo tengo aquí a mi lado derecho. María Eugenia es periodista y traductora de ese importante micro noticiero del que vamos a dar muchos detalles en el programa de hoy. Bienvenida, María Eugenia. Gracias, profesor, gracias. También nos acompaña Jesús Áñez Aguillón. Jesús es periodista, igualmente María Eugenia es periodista. Jesús es periodista, narrador del micro noticiero y además se encarga de las redes sociales. Es el encargado precisamente de rodar por las redes sociales este importante medio, esta importante forma de comunicarle al mundo la significación de nuestro país en el contexto mundial. Y también nos va a acompañar Joana Castillo. Joana, semióloga, en este momento es también coordinadora del micro noticiero Venezuela es Noticia, que en inglés se dice Venezuela in the News. Sí, pero me lo enseñó María Eugenia. Ah, bueno. Muy bien, excelente, aprendió bien. Vamos a conversar con ustedes porque la significación que tiene que efectivamente tengamos un noticiero, un micro noticiero de estas características, para nosotros en Real y Medio es de gran importancia. Queremos confrontar nuevamente lo que dicen los medios tradicionales, los medios de la derecha, y lo que dicen la realidad, lo que dicen las voces de la calle e incluso las voces que también tienen su participación en los medios de comunicación. Pero antes compartamos con todos ustedes varios titulares que ha seleccionado el equipo de producción de Real y Medio, en particular que ha seleccionado nuestro productor Josué García. Adelante entonces con los titulares para que ustedes también tengan la oportunidad de compartirlo con nosotros. Del diario La Verdad, seleccionamos de su portal laverdad.com este titular que dice: Venezuela no es una democracia, es un desastre. Sus palabras del presidente de la Argentina, el recién digamos, encargado de la presidencia de ese país, Mauricio Macri, que critica nuevamente a nuestro país. Parece que no tiene más nada que hacer, ¿verdad? En vez de dedicarse a gobernar su país. Del Nacional seleccionamos este titular que dice así: Padrino López denunció que avión de los Estados Unidos pretendió espiar la cumbre del movimiento de países no alineados. Esto es una denuncia de que supuestamente ocurrió eso, que un avión de los Estados Unidos pretendió espiar la cumbre del movimiento de los no alineados, es decir, pretendió violar el espacio aéreo venezolano. Luego, el Universal publica esta información o esta opinión de Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional. Dice Luis Florido: Nicolás Maduro tiene miedo a contarse en unas elecciones. Yo creo que he escuchado eso muchas veces, lo escuché también cuando el referéndum revocatorio que terminó siendo confirmatorio del presidente Chávez en el 2004. Luego del impulso.com del Estado Lara tenemos este titular, dice Julio Borges: el gobierno ha dicho que es democrático, es hora de demostrarlo. Habrá que demostrarlo cuántas veces, hermano. El diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, manifestó que todo el mundo está atento a la situación política de Venezuela con respecto al referéndum revocatorio. Eso de todo el mundo no los incluyó a ellos porque no estuvieron pendientes de pedirlo cuando tenían que pedirlo, y por eso están en esta situación actual de que el referéndum revocatorio no se desarrollaría en este año 2016. Y finalmente, del diario Últimas Noticias, seleccionamos este titular que dice: con el movimiento de los no alineados, Venezuela preside hoy 5 organismos supranacionales. Estamos hablando de que Venezuela en este momento está como presidente del Mercosur, del Mercado del Sur, está como presidente. Venezuela también ocupa la presidencia de la UNASUR, ocupa la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Se me olvidó uno,
No, ¿verdad? Movimiento de Países. Y del Movimiento de Países No Alineados. Estamos hablando de 5 organismos supranacionales en los cuales en estos momentos y en 2 años, 3 años, dependiendo de cada organismo, Venezuela tiene la presidencia. Gran significación para Venezuela en el mundo. Ahora conversemos con ustedes, el equipo que hace posible Venezuela es Noticia, un excelente micronoticiero que se lo recomendamos a todos ustedes y que lleva a todo el mundo informaciones de nuestro país, tanto en inglés como en castellano, pero también en árabe en algún momento, y lo van a retomar según me dijeron. ¿Quién quiere comenzar? Jesús. Primero la dama y coordinadora que es Joana, como coordinadora. Castillo. Joana, Gracias. la experiencia como tal, ¿de dónde surge la idea y cómo se empieza a desarrollar? ¿Cuánto tiempo tiene ya el micronoticiero Venezuela es Noticia? Vamos a cumplir 3 meses. Es un trabajo que se hace de manera diaria. Quiero ante todo, bueno, agradecer el apoyo a los diferentes medios de comunicación social, bien sea alternativos, denominados comunitarios, medios que demuestran la verdadera realidad de nuestro país con el apoyo mancomunado de las propias comunidades organizadas. Desde allí nace esta idea de configurar una estrategia comunicacional que pueda elevarse a nivel internacional y proyectar así nuestro país, proyectar la imagen real de Venezuela, porque esto obedece a unos lineamientos mediáticos que sencillamente se han empoderado a nivel internacional en recrear y en crear además una imagen negativa de nuestra nación. Entonces, en base a esa propia necesidad que surge en esos debates con los colectivos, en la propia región zuliana, así a su vez se ha extendido en otras regiones del país, surge la propuesta de trabajar mancomunadamente, bueno, y alguien tenía que comenzar a hacer ese trabajo, algún grupo. Hemos comenzado humildemente a hacer estas ediciones de manera diaria, en poco tiempo, mucha gente dirá, ¿por qué 5 minutos? Pero 5 minutos, seleccionar algunas informaciones que puedan demostrar esa realidad que se vive diariamente en nuestro país no es fácil. Es seleccionar una información que sea jerarquizada, que sea priorizada, y unas ideas esenciales para nosotros es primero demostrar que en Venezuela se garantizan los derechos humanos. Esta es la principal matriz que nosotros queremos derrotar a través de la descomposición de esos mensajes errados que se proyectan a escala internacional, y para eso estamos nosotros, periodistas, comunicadores, que de manera articulada podemos realizar un trabajo sencillo, éticamente bien elaborado, estéticamente bien trabajado, y que de manera humilde nosotros aportamos un granito de arena en el hecho comunicacional. ¿Por qué la necesidad de este tipo de noticiero, de micronoticiero, en estos momentos en particular? Porque estamos hablando de 3 meses que tiene ya al aire a través de los diferentes medios, que ahorita van a nombrar varios de ellos, por cierto, y no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo. ¿Por qué la necesidad, Jesús? Bien, cuando hablamos de Venezuela es noticia, la gente dirá, pero bueno, noticia, estamos sobreabundados de noticias, pero es que no todo es noticia. Si ustedes se ponen a ver, la mayoría de los medios, ellos tienen el 80%, ellos no han sacado bien la cuenta. En el caso de Venezuela. Ajá. Y a nivel mundial. Bueno. Usted dice, bueno, noticia, eso no es noticia lo que ellos hacen. Desinformar no es dar noticia. Dar malas noticias o decir cosas negativas no es dar noticias. Cuando uno habla de dar noticias, como nosotros lo estamos haciendo, nosotros estamos destacando lo más importante que tiene nuestro país, sin lisonjear y sin alabar a nadie, ¿no? Como han hecho mucho, porque a uno lo tildan de gobiernero cuando uno habla en positivo de su país, pero ¿cómo vas a hablar mal de tu país? Y es como que tú hablaras mal de tu familia. Si sos apátrida, puedes hablar mal de tu país todo el tiempo. Claro que sí, tienes patente de corso para hacerlo, pero cuando tú amas a tu país de verdad, tú das buenas noticias, das informaciones, tú destacas lo más importante de ese país, lo más positivo. No todo es malo en Venezuela. Y cuando se va a decir que en Venezuela algo es malo, cuando tú hablas de inseguridad, oye, ¿seguridad comparado con qué? No, con que antes era mejor. Antes, ¿cuántos habitantes teníamos en Venezuela? ¿Cuánta gente hay que atender ahora en Venezuela? Que somos 30 millones y más, y antes éramos menos. Y hay una cosa, ahora que dices eso, Jesús, me estoy acordando de algo que acaba de ocurrir. Le quitaron a Venezuela la sede de la Copa Davis, le tocaba el juego, la parte final para seleccionar al campeón de la zona 1, pasar a la zona 1 americana. Y le tocaba a Venezuela jugar con Perú, y era en nuestro país que le tocaba jugar. Y resulta que le quitaron la sede de la Federación Internacional de Tenis, argumentando que había inseguridad en el país. Sí, señor. La Copa Davis se ha jugado en Colombia, se ha jugado en México, se ha jugado en países que inclusive tienen guerras civiles.
Y en Venezuela no se podía decir llevar a cabo. Pero eso es El caso de parte- Colombia, imagínate tú. Eso es parte del compás mediático que existe y se denomina orquestación, que a través de líneas editoriales internacionales promueven una matriz de opinión que muchas veces, casi siempre es irreal. Exacto. Simplemente la imponen ante los medios y se asume como real. Y si lo elevamos a su vez a la dinámica interactiva de las redes sociales, pues ni hablar. Ahí hay Porque por muchísimos las ejemplos redes que nosotros sociales podemos aportar. Se puede decir de todo Exactamente. y no hay regulación prácticamente. En las redes sociales el anonimato, Queda impune totalmente. Por ¿Sabes, cierto, Javier, que, yo le estaba comentando a los muchachos que para mí fue una muy grata sorpresa encontrarme con ellos, ¿no? Yo anteriormente vivía en Yaracuy y cuando estaba allá yo conversaba con personas, con extranjeros y conversaba con personas que se habían ido y los escuchaba hablar sobre su país y el problema no es escucharlos hablar, o sea, tanto escucharlos hablar mal del país, sino decir mentiras sobre su país, que realmente desconocen lo que en verdad está sucediendo. Sí. Y yo recuerdo que yo decía, cónchale, afuera, alguien tiene que dar la información que es, ¿no? Y cuando llegué a Maracaibo me encontré con los muchachos de una vez y vamos a hacer una versión en inglés. Bueno, perfecto, o sea, me pareció maravilloso, de verdad. excelente. Y ahí sale la oportunidad de Venezuela in the News. In the News, que es la versión en que inglés. permiten también que muchas personas que no hablan castellano, pero que hablan o entienden el inglés, puedan enterarse de esas informaciones de las que ustedes hacen selección importante para efectivamente posicionar bien al país como tiene que ser. Yo quería decir, a propósito del tenis, volviendo al tema de hace un rato, que a los muchachos les costó y lograron llegar hasta el último partido. A pesar de que no tenían, imagínense lo que hubiera significado que la sede hubiese sido Venezuela, lo hubiera apoyado el público, bueno, el público estaba apoyando a los peruanos, por supuesto. Y Perú terminó ganando esa Copa Davis, o no la Copa Davis, sino el paso a la zona 1 de América, cuando en realidad se lo tocaba a Venezuela. Venezuela tenía todas las de ganar y resulta que por quitarnos la localidad perdimos también la oportunidad de ganar de lograr ese otro importante hito en la historia deportiva venezolana. Acabamos de obtener una participación en los Juegos Olímpicos y en los Paralímpicos que han sido históricas para nuestro país. Venezuela nuevamente se posiciona bien. Me imagino que ustedes esas informaciones también las resaltan en Venezuela Noticias. Lo destacamos en la parte positiva. Lo positivo siempre lo colocamos de último para que, como es radio, a la gente le quede ya esa última parte, le cuesta menos recordarlo, ¿ok? Y le queda más. Entonces nosotros colocamos esa parte positiva en el noticiero siempre de último para cerrar, ¿no? No cerramos con sucesos ni con personas destripadas ni cosas por el estilo, ¿no? Sino que cerramos con esa parte positiva. Y fíjate lo que estás diciendo tú, sabotaje por todos lados. El Mercosur. Habiendo ganado Venezuela una presidencia pro tempore del Mercosur, ¿qué está pasando? Unos países están saboteando, países que en estos momentos están siendo gobernados por dictadores, personas que llegaron mediante golpe de Estado. Menos el caso de Macri, ¿no? Macri sí ganó por elecciones, pero incluso Macri también, claramente, ustedes lo acaban de ver en el titular que hace un rato mostramos, también pareciera que no están dedicados a otra cosa sino a hablar mal de Venezuela. Porque es la estrategia imperial mediática. Así es. Con el apoyo imperial que tienen y ese enlace, esa telaraña mediática internacional que no es fácil derrumbarla, no es fácil suprimirla. Ellos sí aplican esa estrategia de supresión de la realidad. Todo lo positivo de Venezuela lo suprimen, lo reducen al máximo, lo eliminan. Y lo malo que pudiera ocurrir en nuestra nación, porque no todo es perfecto y no lo ocultamos, solo lo maxifican. Es una estrategia de maxificación de todo eso. Por eso es que Macri, vemos ese titular donde dice que en Venezuela no hay democracia, sino un desastre. Se le extrapola a él, más bien, lo que vivo en mi país es lo que está ocurriendo en mi país y lo proyecto a otra nación que es Venezuela, intencionalmente provocado. Eso también hay que aclararlo, que hay dinámicas económicas que no se aclaran en un titular de prensa, que no se desarrollan con amplitud, con especificidad en un texto. Allí quiero aludir a que, por lo menos en el trabajo que nos ocupa a nosotros, voluntariamente nos hemos dedicado también a investigar, porque a pesar de que es un noticiero, un micro noticiero que dura 5 minutos y un poquito más a veces, tratamos de incorporar datos reales, de fuentes reales y fidedignas, fáciles de comprobar y no inventadas como hacen algunos medios editoriales. Que es lo común en muchos casos. Y nos recurrimos a la banalidad, tal como es ese titular de lo que menciona Macri. Pues. Bueno, nos va a tocar hacer la primera pausa del programa y les vamos a pedir a ustedes que no se vayan muy lejos, porque cuando regresemos vamos a decirle a quienes no hayan tenido la oportunidad todavía de escuchar Venezuela Noticias cómo pueden enlazarse
con este micronoticiero en el que efectivamente nuestra patria, la patria que adoramos, la patria que queremos, Venezuela, es noticia. Ya vamos a regresar, no se vayan muy lejos.